AIA, Papelería Creativa presenta. En CTX, conversaciones. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Conversaciones en CTX. Hace algunos días, un paisa, un antioqueño de pura cepa, decidió retar a Gustavo Petro y decirle: muestre un solo documento que constate que usted ha generado empleo en Colombia. Vamos a hablar precisamente con Andrés Úsuga, quien retó a Petro a que demuestre que ha generado empleo y que ha contratado personas y que se ha sacrificado y se ha esforzado como cualquier empresario. Andrés, bienvenido. Hola Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Creo que el reto estuvo interesante porque no solamente fue que él hubiera generado empleo, sino que él mismo hubiera sido algún día empleado. Ajá. Que mostrar un contrato donde él hubiera trabajado para alguien que no hubiera sido el sector público, donde no le hubiéramos pagado nosotros los colombianos con nuestros impuestos su salario, su sueldo. Te agradezco mucho por la invitación de nuevo porque eso se viralizó sin mucha intención, pues, pero salió bien. Claro que sí. Andrés, ese debate, ese desafío a Petro me hace pensar mucho en la pérdida total de la dignidad presidencial. ¿A qué me refiero? Yo no tengo memoria de un presidente más vilipendiado, más enfrentado, más irrespetado que Gustavo Petro. ¿A qué se debe eso fundamentalmente, Andrés? Yo creo que él mismo, dentro del plan de construcción, le digo yo, de valores, de principios, de toda la institucionalidad, ha logrado eso. Yo no creo que lo estuviera buscando sobre la dignidad presidencial, pero sí sobre la destrucción de toda la institucionalidad. Y ha traído consigo el que no lo respetan ni sus propios seguidores, ni sus propios amigos que gobiernan con él. Ni los ministros, nada, o sea, todo el mundo pasa por encima de él. Entonces, si no lo respetan sus propios copartidarios, imagínate qué podemos decir sobre la oposición y sobre el pueblo, que en este momento está absolutamente indignado con la cantidad de irregularidades, no solamente de corrupción, sino inclusive de la vida personal del presidente de la República. Yo creo que es muy triste y que es un trabajo muy grande que le va a quedar al próximo presidente de los colombianos. Cambiemos de tercio, Andrés. Yo quiero hacerle una pregunta al abogado. El fuero, los aforados, no representan una distorsión de la justicia y una desigualdad, una inequidad o una iniquidad contra los colombianos. Es decir, mientras hay unos que gozan de un sistema de impunidad que les garantiza la impunidad, nosotros los ciudadanos de a pie tenemos que enfrentarnos a la justicia ordinaria. Yo quisiera que usted nos contara cuál es su posición frente al tema de los aforados, de la comisión de acusación o de esa propuesta que surge de vez en cuando del Tribunal de Aforados. Yo creo que evidentemente los fueros son y han sido muy necesarios y muy útiles durante, no sé, 200 años o incluso más que llevan las repúblicas y las democracias. ¿Por qué? Porque pues no es igual la responsabilidad de unos ciudadanos que de otras, y en determinadas ocasiones esa responsabilidad implica arriesgar un poco más. Si uno no le entrega fuero a determinados personajes o a determinadas profesiones, creo que no se van a atrever a dirigir o un país o un departamento o las operaciones militares. ¿Por qué lo digo? Hay diferentes tipos de fueros. Ajá. ¿Cierto? El fuero presidencial es uno, el fuero de las altas dignidades del Estado es otro, el fuero militar es otro, el fuero de las mujeres que están en embarazo, por ejemplo, es otro, pero todos tienen connotaciones diferentes. ¿Qué significa, por ejemplo, el fuero presidencial y de altas dignidades? Que quien te va a evaluar o a justipreciar, decimos también los abogados, o a mirar si tú de verdad cometiste o no una violación flagrante de la ley o de la Constitución, sean personas que tengan esa misma importancia o al menos similar a la que tú tienes. ¿Para qué? Para que entiendan lo difícil que es tomar decisiones
desde las posiciones de poder. Ahora bien, eso, dicho lo anterior... Es la teoría. Exacto. Dicho lo anterior, creo que se ha sido muy mal manejado, por ejemplo, el fuero presidencial en Colombia, porque ese fuero es el que no ha permitido que en nuestro país el llamado impeachment o el juicio político, que en otros países ha funcionado bien, aunque también hay países a los que se les ha ido la mano con eso. Claro. No sé, Perú, por un ejemplo. Pero hay otros países en los que ha funcionado y ha servido para lo que es, y es un juicio político al presidente de la República. El ejemplo de Dilma Rousseff en Brasil, el ejemplo del señor Lugo en Paraguay, el ejemplo del propio Evo Morales en Bolivia o de algunos otros presidentes en Ecuador. El ejemplo en el cual no funcionó tan bien, pero al menos lo pusieron contra los palos del señor Clinton en los Estados Unidos con el caso Mónica Lewinsky. Yo creo que el fuero o los fueros son importantes, pero es que a nosotros nos quedó mal diseñado el fuero. Esto es, no es que la figura del fuero esté mal, sino que el fuero en Colombia, el presidencial sobre todo, que va a esa comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes, creo que quedó mal diseñado porque es un fuero para el que el juicio político del presidente de la República, del artículo 109 de la Constitución, realmente es un saludo a la bandera y nunca se va a poder llevar a cabo porque lo diseñaron desde la Constitución para que nunca llegue a final término. Y no solamente ese, fíjate, la figura que intentamos ejercer en Medellín con la revocatoria de mandato es algo muy parecido, y es, diseñaron el mecanismo para que no funcione. Entonces, no es que la figura esté mal, sino que el diseño propio de nuestro país, el sistema lo diseñó para blindarse ellos mismos. Entonces, eso es, creo que es la crítica que hay que hacer. Vamos a un corte comercial y en segundo retornamos a Conversaciones en CTX. ¿Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora? ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Y seguimos en Conversaciones en CTX con Andrés Úsula. Andrés, usted que ha tenido una visión muy clara del derecho, fue decano y ha debatido en los tribunales, que es el objetivo de un buen abogado. Yo quisiera que nos hiciera un análisis sobre el juicio a Uribe, que está, según dice Jaime Granados, a punto de terminar esta fase. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo lo ha visto? ¿Y qué resultados se pueden esperar? Bueno, yo estoy muy convencido desde hace un buen tiempo que el presidente Uribe está exactamente en la situación contraria a la que estaría cualquier ciudadano, y es, a él se le presume culpabilidad desde la entrada y no le exigen incluso que presente las pruebas de su inocencia. Y se le presume, en vez de presumirle la inocencia, como lo dice la Constitución. En ese orden de ideas, yo lo siento condenado antes de empezar el proceso. Hoy están en la etapa procesal que se llama juicio oral. Y en esa etapa procesal se están practicando las pruebas testimoniales. Ya van, no sé, 35, 40. Empezaron practicando las de la Fiscalía. O sea, testigos de la Fiscalía, donde le fue supremamente mal a la fiscal con sus propios testigos, el señor Monsalve, el señor Monsalve, algunos abogados, y adicionalmente con los testigos que ya empezó la defensa, el doctor Granados y el doctor Lombana, también no sé, el doctor Mosquera por ahí ha estado colaborando, con la ayuda y reconocimiento especial para el equipo del doctor Granados, el doctor Franklin, que es el que ha estado detrás en el tema de la logística y todo. Yo creo que lo ha hecho muy bien la defensa, versus lo ha hecho muy mal no solamente la fiscal y el equipo de la Fiscalía, sino adicionalmente sus
coequiperos que son los llamados representantes de víctimas y víctimas, el señor Montealegre, el señor del Río Malo, pero tristemente también habrá que decirlo, lo ha hecho muy mal la juez 44 penal del circuito de Bogotá. Tristemente es aberrante lo que se ve de los juegos de papelitos, de miradas, de llamadas, de llamadas con celular, de una cantidad de situaciones irregulares que es exactamente lo contrario a lo que uno en la academia intenta decirles a los estudiantes, de mantener la imparcialidad, de dejar el sesgo político de un lado. ¿Y por qué dejarlo? Porque todos tenemos un sesgo político. Por supuesto. ¿Cierto? No estamos diciendo que la juez bajó del cielo y debe ser un ángel. Evidentemente se tienen preferencias políticas, pero lo que no se puede es dejar que se denote delante de la Cámara, porque adicionalmente ha sido el juez, ha sido el juicio, el proceso más publicitado y mediático de la historia. Entonces yo lo que creo es que ese sesgo, esa cantidad de carga política que tiene el proceso y la rama judicial, tristemente habrá que decirlo, sobre todo en la jurisdicción ordinaria, ha afectado mucho la credibilidad de la justicia y la legitimidad de la juez. Entonces en el momento en que se emita el fallo, que creo que va a ser en un tiempo muy cercano, porque se están acabando la etapa de los testimonios y de las pruebas. Decía, de hecho, Jaime Granados, que antes del 26 de octubre ya el tema estaba incluso en segunda instancia o terminada segunda instancia. Yo creo que puede tener un fallo ya de primera, pero tristemente debo reconocer que creo que va a ser una condena absolutamente injusta. Yo no creo que vamos a ver al presidente de la República, al presidente Uribe, tras las rejas, sino en una medida domiciliaria, con una no extinción de la pena, sino una subrogación de la pena, un permiso para trabajar, lo que sea, pero porque creo que hacia donde van es a poder lograr el sicariato moral. El sicariato moral y acabar con la memoria del presidente Uribe, para poder decir en los libros de historia que el día que falte Uribe, que esperamos que falte buen tiempo para eso, sea el único presidente de la República que murió condenado, o que cuando vengan la cantidad de procesos que vendrán en contra del presidente Petro, lo van a igualar, pero por el rasero bajo. A propósito de ese apellido tan curioso en estos días, el apellido Rasero. Finalmente, Andrés, ¿usted cree que vamos a tener elecciones en 2026, elecciones transparentes, limpias, con posibilidades para todos los que quieran participar? Yo creo que elecciones sí vamos a tener, pero elecciones libres va a ser difícilmente libres. Y esto es un llamado no solamente para los candidatos a la presidencia, sino sobre todo para los que quieren ser candidatos al Congreso, que creo que es la elección más importante de todos en marzo de 2026. Pueden tener todos los equipos de comunicaciones, estratégicos, lo que sea, pero si no tienen un buen equipo para testigos electorales y para estar pendientes de los votos el día de las elecciones, creo que va a pasar lo que ya ha venido pasando en otras ocasiones, y van a modificar la voluntad del pueblo en las urnas por medio de sus amigos y de sus trapisondas que siempre han hecho en Consejo Nacional Electoral y en Registraduría Nacional del Estado Civil, con claveros, con urnas, malas cuentas en el E14. Creo que ese es el llamado para los que quieren ir al Congreso, y armen unos buenos equipos de testigos electorales y de equipos que garanticen que les protejan los votos. Andrés Usuga, muchísimas gracias por estos minutos y muchos éxitos en su labor como abogado y como docente. A ti por la invitación y a todos los que nos van a ver, un abrazo especial. A ustedes muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en otra oportunidad aquí en Conversaciones en CTX, la contundencia de los hechos. Te